Eso no lo hace cualquiera. Usted puede decir, ay, está aquí, váyase a ver. Vaya a ver si Dios lo respalda. Usted se puede ir por donde quiera, pero si no tiene el respaldo de Dios, por allá se va de jeta. ¿Sí o no? Pero cuando Dios hace algo, no hay nada que lo interrumpa. El Señor desató un aguacero para que Él tuviera otro contacto de aquí de Popayán, de Bogotá. Eso lo hace solamente Dios. Y que con la semilla, me dice el Señor, que estableciste en esa mujer venezolana, algo va a suceder en tu vida. Espíritu Santo. Y que hoy podamos estar rodeados de pastores. Los bendigo, los honro, gracias. Desde Perú, tremendo viaje, son como 32 horas. Uno queda sin sentadero, digamos. Y venir de un viaje tan largo para servir, porque ellos están sirviendo. Y ellos se van y yo no le voy a decir, tenga, le regalo 50,000. Que le pague Cristo. Yo no tengo. Lo hacemos por amor. Por eso siéntase privilegiado. Aquí no está cualquiera. Y está el Espíritu Santo y usted se va a ir con el Espíritu Santo. Reciba esta porción que es poderosa para usted. Aleluya. Denle ese aplauso más fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores. Puede sentarse. Lo que somos, guárdame eso en la maleta. Lo que somos es por su gracia. Lo que somos es porque Él ha trabajado en secreto. Él ha hecho una obra en secreto. Y lo que Dios está haciendo en secreto tiene un tiempo para Él exponerlo. Dios no quiere exponerte antes de tiempo. Alguien tiene que apuntar esta pauta. Que en medio quiero cumplir, creo que esto que tengo escrito desde anoche tiene un propósito también para compartirlo esta mañana y posiblemente por la noche un pedazo, el domingo también otro pedacito más. Pero quiero comentarte algo que es importante. Cuando vienen ciertos textos del cielo, ciertas perlas que el Señor quiere compartirte, tienes que ser agresivo y arrebatar. Dice que los violentos arrebatan las cosas del reino. Esto no es un culto más. Hoy no estamos aquí en una cita para un culto más. Para algunas personas le puede ser un culto más, pero no es la intención de un culto más. Es para algo específico, de un antes y un después, para transicionar. Alguien tiene que apuntar esto y mandar un texto, escribirle a alguien. Esto es una palabra para alguien. No expongas tu bebé antes de tiempo, porque te lo van a querer matar. No quiero entrar en ese tema porque es un tema bien interesante, pero es el tema de la persecución de la simiente. Si tú examinas las patentes del diablo, son fáciles descubrirlas, porque como el diablo no es creador, el diablo no tiene nada nuevo ni puede producir nada nuevo. El diablo lo único que hace es repetitivo. Entonces, ¿qué hace el diablo cuando quiere saber algo de ti? Cuando quiere conocer tu destino, cuando quiere conocer tu llamado, cuando el diablo se encapricha en estorbarte. Diga conmigo, tiene un propósito hasta cuando el diablo estorba. Presta atención. Moisés fue prototipo de Jesús. Moisés fue un libertador. Apunta, tienes que tener nota, tienes que apuntar, que algunos de ustedes además que vienen ahí y se quedan, no, tienes que apuntar, tienes que tomar nota. Dios está levantando en este tiempo no predicadores. Dios está, escucha este voltaje que lo tengo aquí apuntado, lo apunté anoche, pero este es el momento para soltarlo. Dios, ¿lo digo o no lo digo? Es un bombazo, de vez en cuando yo suelto algunos bombazos por ahí. ¿Se lo digo o no se lo digo? Dios no está interesado en traer un avivamiento más ni a Colombia, ni un avivamiento más a Popayán ni al Cauca. ¿Cómo así? Dígame, ¿cómo así? No, no. Dios no quiere un avivamiento, Dios quiere una reforma para Popayán. Una reforma más importante que un avivamiento, porque los avivamientos vienen y se van. Es más, lo suéltate un bombazo, no, mi alma alaba a Cristo. Provócame vos de vez en cuando da un bombazo ahí en el... Escuchen lo que le digo. Avivar es algo que está muerto. Y hay cosas que están muertas, baterías nuevas.
Hay cosas que están muertas que no se deben de avivar. Hay que dejarlas que sigan muertas. No sé si alguien oyó lo que le acabo de decir. 2 AA, pero rápido. Búscame de las buenas, de las que duran para siempre, las Duracell. Aleluya. Hay cosas que están muertas que Dios no las quiere reavivar. ¿Sabe por qué? Porque tienes que preguntarte por qué. No es cuestión de que venga un avivamiento, sino la pregunta es ¿por qué fue que murió? ¿Aló? ¿Por qué fue que murió? ¿Ves? Y si no se corrige el motivo por el cual murió, se va a volver a morir otra vez. Entonces Dios no quiere, Dios no es un mal inversionista. Dice la Biblia en una de las parábolas que Dios era un inversionista exigente y que te va a pedir por todo lo que Él invirtió. Dígale que está al lado tuyo, mejor que esta mañana ponga las barbas en remojo, aló. Porque la mía la puse ayer fui al barbero para que me diera una trimeadita. Dile que está al lado tuyo, te van a trimear la barba esta mañana, alábalo si puedes. Te van a trimear la barba, aló. Hay historias de avivamiento, yo me las he estudiado toditas. Pero una de ellas muy interesante es la de Argentina. Conozco Argentina desde el 2003, es la primera vez que visité Argentina. No me deja mentir un gran amigo, un pastor que tengo conectado ahora, el pastor Mariano. Saludos allá, los aprecio mucho, estuvieron con nosotros en Perú hace poco. Argentina ha tenido historias de avivamiento como ningún otro país en Sudamérica. Ni el avivamiento que tuvo Colombia con Julio Rubial, que lo mataron en Cali. Pero algo interesante es que Argentina se volvió adicta a los avivamientos. Y en la ola del avivamiento se levantó alguien famoso, se levantó alguien que el avivamiento, se levantó alguien que escupía y la gente daba vuelta como un carnero. Aló, porque los avivamientos se da de todo. ¿Alguien está aquí? Pero el problema es que Argentina no transicionó. Y Dios no quiere un avivamiento más para Colombia, Dios quiere una reforma. ¿Por qué? Porque la reforma te transiciona, el avivamiento no. El avivamiento para mucha gente lo que trae es un éxtasis. Trae un éxtasis, te vuelves un adicto de los éxtasis, que para experimentar ese éxtasis del avivamiento tienes que ir otra vez al culto, tienes que ir otra vez a esa reunión, tienes que ir otra vez a volver a esa reunión, a esa congregación que es donde se dio el avivamiento. Entonces, como el avivamiento está creciendo, son 7 días de avivamiento, y en el avivamiento de la congregación, por el otro lado se te está destruyendo el matrimonio de la familia, porque ahora quieres traer la casita de campaña y meterla dentro del lugar donde está el avivamiento. Y por eso le dijeron los apóstoles, cuando subió Pedro allá arriba en la transformación, enseguida, porque Pedro tenía ese problema. Pedro era de chispa, pero no tenía reforma. Pedro todavía estaba peleando con la reforma. Pedro todavía era judaizante y seguía peleando con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 10. Pero yo no he comido nada inmundo, ¿cómo me vas ahora a enviar a comer algo inmundo? Y el Espíritu Santo le dice, a ti todavía no te ha llegado la reforma de tu judaísmo. Deja de estar diciendo inmundo lo que yo he santificado. Alguien dele gloria a su nombre. Siento como que predicar a su nombre, dele gloria. Tenemos la gente en Popayán que todavía están como Pedro. Mucha chispa, pero no hay reforma. Alábalo. Tú no puedes traer tu tienda al lugar del avivamiento. Tú tienes que estar siempre avivado, con tu tienda avivada, donde quiera que tú estés, en el mercado, en la casa, en la cama, donde quiera que estés, tienes que estar avivado. ¿Cómo es que hay que avivarte? ¿Qué fue lo que te hizo morir? Deme unos minutos esta mañana porque yo apurado no puedo predicar. Ahí sí que cancele ese reloj, a lo mejor le va a tocar sembrarlo hoy. Una vez me tocó sembrar uno que yo amaba mucho, lo quería, me había enamorado de ese reloj, y voy a predicar a Tierra de Fuego en Argentina, y desde que entro el servicio siembra sola al saxofonista. Dije, el diablo se metió en el culto, lo empecé a reprender, fuera que ese es mi reloj predilecto. No, siémbraselo. Cuando terminé la reunión, el pastor tenía un cartucho con 14 relojes adentro del cartucho.
Así que cancele ese reloj porque estamos en un tiempo divino. Yo no vine con todas las horas que he estado en el aeropuerto y dando vueltas y todo para venir aquí a hablar paja, como dicen en Costa Rica, o a hablar papadas, como dicen en Honduras. No sé cómo le dirán aquí en Colombia. Esto es una asignación divina para alguien. Si Él dejó la 99 por uno, puede ser que aquí haya una de esas 99, que la palabra lo va a catapultar. Hay gente que Dios los usa como punta de lanza, y yo veo que aquí hay una punta de lanza. No sé si alguien me está viendo. Este es un ministerio con punta de lanza para transicionar, aleluya, a su nombre dele gloria. Y esa punta de lanza va también a levantar flechas. Y yo veo en el espíritu un montón de flechas. Aquel profeta nomás que le dio 2 o 3 golpes en el piso. Pero aquí va a haber gente que no se van a rendir con los 2 y con los 3 golpes. Van a seguirle dando golpes al piso y van a tirar esas flechas. Veo flechas que están saliendo desde aquí para otra dimensión. No sé si alguien quiere ser parte de esa palabra profética. A su nombre dele gloria. Dios se está levantando en este tiempo reformadores. ¿Por qué? Porque el reformador tiene una característica. Adentro de esa reforma es un libertador. Y Dios va a levantar libertadores en Popayán y en el Cauca. Viene algo de Colombia que va a salir del Cauca y se llama, de aquí va a ser conocido por Dios levantar los libertadores, y los va a traer de otras naciones para poder inyectarte esa unción de libertador. Y alguien puede ponerme ahí arriba Abdías capítulo 1, el último versículo. Es una palabra profética para aquí. Entendí a través del proceso apostolales que el Señor me ministró: quiero que seas el predicador de uno, quiero que seas el maestro de uno. Le dije: Señor, ¿y quién es ese uno? Me dijo: ese uno soy yo. Yo soy el que estoy ahí en la audiencia. Me vas a predicar a mí y me vas a enseñar a mí. No porque Él necesita aprender nada, sino que Él va a ser el papel del alumno y yo del maestro. Y Él me va a examinar al final a ver cómo fluyó el maestro. Diga conmigo: te están midiendo y te están pesando. Alguien que apúntelo. Te están midiendo y te están pesando. Proverbios 11, versículo 1 dice que la pesa con peso falso es abominación a Jehová. Dice la Biblia: subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Pero si me buscas otra traducción, vas a encontrar que dice, en lugar de salvadores, dice libertadores. El problema es que hoy tenemos mucha gente con doctrinas, con métodos, con algunas cosas que sirvieron para un momento, con alguna gente que en un momento dado Dios le dijo, le reclama a Moisés: permíteme tirar flecha, porque estamos tirando flecha para varios lados, pero el que está preparado me va a seguir. Las serpientes empezaron a morder y a matar gente, pero había un propósito por el cual las serpientes se habían activado, y era que había rebeldía en el pueblo, y las serpientes mordían al que era rebelde y moría por el veneno. Y Moisés, el pueblo le reclama, Moisés le clama a Dios, y Dios le dice: levanta una serpiente de bronce en un palo, en una madera. En la Biblia los materiales tienen un significado. El bronce es juicio, la plata es redención, el oro es naturaleza divina. La serpiente tenía que ser de bronce, pero tenía que estar en un árbol, en un palo. Jesús murió en un palo. Moisés pone la serpiente de bronce y dice: el que la mire, si una serpiente venenosa lo muerde, cuando mire a la serpiente de bronce, el veneno no lo va a matar. ¿Sabías que Dios saca el antídoto, lo saca del veneno? Sí. No sé si alguien recibe eso. No, escúcheme, yo voy para allí. Dios saca el antídoto del veneno. Jesús, escucha, Jesús tuvo que vencer la muerte para liberarnos de la muerte. Amén. Jesús sacó el antídoto de la misma muerte. Alguien alabe su nombre. Siento fluir esta mañana. Alguien alabe su nombre. ¡Aló! Pero escucha, esto tienes que oírlo para después volver a esta flecha y después otra flecha más. Moisés levantó la serpiente de bronce en el palo, y el pueblo que mirara, si era mordido por una serpiente, vivía. Pero la cuestión es que lo que Dios usó hoy, como dio resultado, tenemos tendencia a que si lo seguimos usando fuera del tiempo que Dios requirió hacer eso,
volvemos un ídolo de lo que un día fue una solución. Y el pueblo se llevó la serpiente de bronce 700 años después de ese evento, y ahora le estaban quemando incienso a Nehustán, porque le cambiaron hasta el nombre. Ya no solamente era la serpiente de bronce, ahora tenía un nombre y se llamaba Nehustán, y le estaban quemando incienso a la serpiente, algo que Dios nunca había mandado. Y ese es el problema cuando tú haces un ídolo de algo que Dios te dio para un momento dado, pero era solamente aplicable para ese momento. Pero se levantó alguien que se llamó Ezequías. No sé si alguien quiere seguirme unos minutos, permítame mi locura, aunque yo me esté predicando solo, o a uno solo, la audiencia de uno. Se levantó Ezequías y Dios le revela que había un problema con lo que estaban haciendo, y Ezequías se levanta, era un reformador, quemó a Nehustán, la convirtió en ceniza y la tiró en el río, y le quitó a la gente la memoria, la buena memoria de aquello que había funcionado 700 años atrás, pero ahora los tenía en la idolatría, y la idolatría arresta el desarrollo de Dios en tu vida. Por eso Dios es un Dios de movimiento. El campamento, el tabernáculo que había en el desierto, las estacas con las que clavaban la cortina que cubría el tabernáculo, no podían clavarlas hasta abajo, las clavaban solamente hasta el medio, porque cuando la nube se movía tenían que coger la estaca, sacarla rápido, recogerlo todo y empezar a moverse con la nube. Yo veo en el espíritu un movimiento del espíritu, con gente que está preparada para sacar la estaca y moverse rápido, porque la nube va a depositar gloria en otro lado. Alguien dele gloria a su nombre. Y alguien dele gloria a su nombre. No te quedes adorando la nube en el tiempo de antes cuando funcionó, porque Dios tiene algo nuevo para hoy. Diga conmigo: God is a moving God. Ponte de pie y da un par de pasitos y di: Dios es un Dios de movimiento. Dios no es un Dios estático. Diga conmigo: en el movimiento hay uncertainty. Diga conmigo: uncertainty. Tienes que prepararte porque se te va a pegar la unción del English. Para que speak English. Uncertainty. En el movimiento hay riesgo. Y el riesgo es antirrazón. El riesgo es fe. Aquí hay gente que va a ser liberado hoy de estar estático porque tiene miedo a dar un paso y fallar, como ha fallado muchas veces. El diablo lo tiene: vas a fallar, ten cuidado, vas a caer, se te va a quemar el ego, si vuelves a caer otra vez, vaya, a lo mejor esta no te levantas. Pero la Biblia dice, la última vez que la leí, 7 veces podrá el justo a lo mejor tropezarse y caer, pero Jehová siempre va a tener el ángel para levantarlo. Aleluya. De alguien dele gloria a su nombre. Entonces, ¿qué está Dios levantando en este tiempo? Reformadores que tienen una unción de libertadores. Pero esos libertadores tenían, escucha, la capacidad de poder subir al monte de Sión, porque la iglesia, la eclesía, está hoy ya en un monte que se llama Sión. En Hebreos 12 dice que ya la eclesía está en el monte, diga conmigo, de Sión, no en el Sinaí. El Sinaí era un monte de juicio. Sión era un monte de celebración por lo que había sucedido en el monte que está en el medio. Porque habían 3 montes. Estaba Sinaí, estaba el monte Moraya, que es el monte de la calavera. Es el monte donde Cristo murió, pero es el monte también donde Abraham llevó a Isaac a sacrificarlo. Y ese monte, venía otro monte después, que es el monte de Sión. Dile al que está al lado tuyo: tienes que saber en qué monte andas y cuál monte tienes que transicionar. Alguien alaba el nombre de Cristo. Al nombre de la gloria. Hay alguien que está hablando, hay alguien que está chupando de la revelación.
Si estás en el Sinaí todavía estás esperando los rayos del monte, el humo del monte, que Dios mate a alguien en ese monte. Los animales que se arrimaban quedaban fulminados, porque ese monte representaba el monte del juicio. Ahí murieron 3,000. ¿Te acuerdas que ahí murieron como 3,000 en la rebelión de Coré? Pero es interesante que todo evento de Dios, siempre eventos principales, están todos relacionados con fiestas. En ese monte estaban celebrando el Pentecostés del Antiguo Pacto. Y en el Pentecostés del Antiguo Pacto murieron como 3,000. Pero en el Pentecostés del Nuevo Pacto, en el monte de Sión, se salvaron como 3,000 en la prédica de Pedro. ¡Alguien alabe su nombre! ¡Dios alaba al que vive! No sé si alguien está recibiendo el voltaje. Dile que está al lado tuyo. Míralo bien, qué cara de monte tendrás. ¿Por qué monte vos has andado? Tenés cara de monte de rayo, de humo, de truenos y de espanto. Hay iglesias que viven de eso, del trueno, del ruido, del espanto, del miedo, de la emoción. Dios va a destruirlo, Dios va a quemar todo, Dios va a destruir todo. Dile que está al lado tuyo. Todavía no estás en el monte correcto. Todo lo que estaba fuera del enfoque, del plan de Dios, estaba en el Antiguo Pacto. A tal punto, mi alma alaba a Cristo, hermano. No sé, pues, yo oré, yo creo que la oración está funcionando, porque siento que hay un río que se ha destapado, que está llevándose agua, que estaba estancada con renacuajos. Todo lo que estaba en sombra no podía edificar apostolales. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se presenta en el panorama con todos aquellos religiosos que habían distorsionado el sistema del tabernáculo, porque las sinagogas Jesús nunca las inventó. Lo que había en el sistema del Antiguo Pacto era el tabernáculo. Era el tabernáculo donde tenía que estar la gloria, pero tenían un tabernáculo que ya la gloria la había perdido. Los fariseos, que son los que se metieron adentro, se infiltraron, levantaron un sistema falso que el Señor nunca había hablado de ellos, y metieron una sinagoga y se pusieron ellos a ministrar sin ser levitas, porque en el Antiguo Pacto para poder ministrar tenías que ser de la tribu de Leví y de la casa de Aarón. Usurparon el sacerdocio, y eso es lo que estamos viviendo hoy, una usurpación del sacerdocio santo. Pero como Jesús es Dios y se la sabía toda, dijo, puedo decirlo aquí, me apego para decirlo, todos los que vinieron antes de mí fueron ladrones y salteadores. La sangre de Cristo tiene poder. De vez en cuando déjala que apunte para allá, hermano, que no me apunte ni a mí. Todos los que vinieron antes de mí eran salteadores y ladrones. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que estaba en sombra no podía edificar lo perfecto de Dios. Todo lo que estaba en sombra no podía llevarte a lo eterno de Dios. Aleluya. Y adentro de lo que él mencionó que no podía perfeccionar y que habían ladrones y salteadores, era todo lo que estaba en el Antiguo Pacto, que no podía edificar en el Nuevo Pacto. La sombra estaba en el Antiguo, la luz está en el Nuevo. Para entender el Antiguo Testamento tienes que tener revelación del Nuevo, porque el Nuevo es la lámpara para interpretar el Antiguo. Por eso, ¿se lo digo o no? ¿Seguro? Moisés no pudo edificar, siendo el hombre más manso de la Biblia. Murió sin entrar. Pero lo tremendo es que murió sin entrar y era el líder que los tenía que llevar allí. Y no los pudo llevar porque el pueblo se levantó en contra del pueblo, y en lugar de hablarle a la roca, le dio 2 golpes a la roca. Y Dios le dijo, no, el golpe primero representaba la obra de la cruz. La segunda tenía que hablarle, porque el cambio venía por hablar de Cristo, no por volverlo a crucificar otra vez. Y el ministro del pueblo siempre corre ese peligro, que el mismo pueblo que un día trataste de edificar, el día de mañana te puede dejar fuera de entrar a la tierra prometida. Porque no todo pueblo transiciona, no todo pueblo te honra, no todo pueblo te reconoce. Entonces, si va a haber cambio para Popayán, para el Cauca, para Colombia, tienes que entender
¿Qué es lo que está hoy en la agenda de Dios? En la agenda de Dios está hoy levantar libertadores. Y te voy a dar este pedacito porque a lo mejor no puedo cubrir mucho de lo que tengo ahí, pero supuestamente tenemos otro chance esta noche y mañana para poder tocar. Porque el título que tengo ahí es Una iglesia efectiva en Popayán y en Colombia. Amén. Y el apóstol tocó algo esta mañana, pero te lo voy a decir que me motivó el Espíritu. Me dijo, hay un problema entre la iglesia de la palabra y la iglesia que es del Espíritu. Que hay muchos que son del Espíritu, pero no son de la palabra. Y hay otros que son de la palabra, pero no son del Espíritu. Y me dijo, tienen que haber un merge entre la palabra y el Espíritu para poder lograr mi propósito. Diga conmigo, libertadores. Moisés fue libertador. Moisés fue un prototipo de Jesús. Agarra esto, conéctate en el Espíritu. De Adán a Moisés pasaron 2 días, 2000 años. Un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Cada dos días Dios trae una reforma a través de un libertador. Te voy a dar el esquema para que veas qué interesante. Las sombras y la luz. Moisés, de Adán a Moisés pasaron 2 días, 2000 años. Dios levanta un libertador en un momento de crisis donde el pueblo estaba en esclavitud. El ambiente en el que estamos es exactamente el mismo. El pueblo está en esclavitud adentro de la misma iglesia, pero Dios tenía un libertador que lo tenía preparado. Se levanta un libertador y automáticamente se levanta un faraón y se levanta también un Herodes. Herodes era prototipo del faraón. El faraón es prototipo de Satanás. Dios cuida al bebé, porque cuando se entera Faraón de que había un libertador que iba a libertar al pueblo de la esclavitud, si hay algo que activa el infierno es cuando Dios está levantando a través de esa simiente un libertador. El diablo se siente amenazado, porque el reino del diablo, su fundamento es la esclavitud. Entonces Faraón dice, manda a matarme a todos los primogénitos para poder matar la simiente del libertador. Pero el problema es que cuando Dios tiene un libertador, la simiente del libertador siempre Dios la tiene escondida. Dios nunca saca un libertador antes de tiempo, porque Satanás siempre va a tratar de matar al libertador. ¡Alábalo! 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 Mira conmigo acá así con el dedito. Vamos a ver en cuál día tú andas. Agarra esto ahora. De Moisés a la próxima libertador que es Jesucristo pasaron 2 días más. Que sí, que de Adán a Jesús 4 días, de Moisés a Jesús 2 días. Lo interesante es que para Dios proteger a Moisés, dice la Biblia que Dios lo esconde en Egipto y Dios lo saca de Egipto para libertar al pueblo. Lo entrena en Egipto para poder libertar. Dios siempre entrena al libertador de lo que Él va a liberar. No sé si alguien me entiende el mensaje. ¡Aló! ¡Se va! ¡Rebebekende! ¡Y rababasoka! Porque tenía que darle sabiduría de lo que había en la esclavitud. ¿Por qué? Porque, suelta este bombazo, porque es importante entender la transición. Porque Dios usa a Moisés con 10 potentes milagros para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero el problema es que el diablo había hecho un trabajo tan tremendo que Moisés saca al pueblo de Egipto en la fiesta de la Pascua, porque todo lo que Dios hace está relacionado con su fiesta, la Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Otro día hablaremos de ese tema. Agarra esto. Moisés saca al pueblo con 10 potentes milagros, saca al pueblo de Egipto, pero el problema es que Moisés se encuentra ahora con la situación de que no le puede sacar a Egipto de adentro al pueblo. Entonces es importante la transición de los líderes, porque Moisés saca al pueblo de Egipto, pero Josué le saca a Egipto de adentro al pueblo. ¿Alguien me está siguiendo? Voy muy rápido. Pregúntale que está en la opción si se le pegó el internet. ¿Se le pegó el internet o está con el 5G? ¿O está todavía con la computadora con la Windows 95? ¿Te acuerdas que vos apretabas la Windows 95 y te quedabas ahí, bostezabas, orabas, hablabas en lengua hasta que la computadora...
Aló, pero estamos en otro tiempo. Diga conmigo, estamos en otro tiempo. Entonces sale la generación a través de Moisés y los potentes milagros, pero el problema es que la gente sale, pero se lleva lo que tenían allí y se lo llevan adentro. Y ahora habían clamado por un libertador, pero ahora también querían matar al libertador, y ahora querían volver atrás, porque los gigantes no estaban por fuera, los gigantes los tenían adentro. Mi alma alaba al que vive. No sé si alguien me oye lo que estoy soltando. Dios le dice al que había sido discípulo de Moisés y podía haber recibido algo de Moisés, pero también Dios tuvo que liberar a Josué de Moisés, porque Dios tuvo que decirle: Moisés, mi siervo, ya ha muerto, levántate y ve a hacer lo que yo te mandé a hacer. No quiero ir más profundo ahí, déjame dejarlo ahí. Y Dios le dice: Josué, diga conmigo, los tiempos kairos de Dios son tiempos específicos para hacer cosas específicas. Le dice el Espíritu Santo a Josué: prepárame al pueblo en 3 días y santifícamelo, porque vamos a cruzar al otro lado. Pero pregúnteme, ¿y quién era esa gente? ¿Quiénes eran los que iban a transicionar? Solamente una generación nueva, porque la generación que estuvo con Moisés, todos se quedaron atrás. Dios esperó hasta que todos murieran para poder transicionar a la nueva generación. Quiere decir que Dios tiene que esperar, que hay cosas en tu vida que tienen que morir, que vienen de la generación anterior, que Dios no lo va a usar para poder entrar en la generación que viene. Y le dijo Josué: deja que todos mueran, santifícamelos al 3er día, porque en la Pascua, cuando el río estaba más desbordado, es cuando Dios los mandó a cruzar. Quiere decir que Dios nunca te manda a cruzar nada con las habilidades tuyas, sino cuando tú ves la imposibilidad de que el río estaba desbordado. Pero Dios le dijo: como yo voy delante de ti, lo único que tienes que hacer es poner nada más el pie en las aguas, y las aguas se van a abrir en su tormenta. ¡Aleluya! ¿Y por qué Dios te transiciona en momentos de tormenta? Para que todos los burladores y los críticos que estaban viendo sepan que Dios es más grande. Aunque Él mismo provoca la tormenta, Dios es más grande que la tormenta, porque Él fue el que la provocó. Aunque haya permitido que el diablo haya provocado la tormenta, Dios es el que tiene la última palabra para decirle a la tormenta: mis sacerdotes santos van a poner los pies en la tormenta y la tormenta va a abrir camino. Dios siempre te abre el camino mayor en medio de la tormenta más grande. Mi alma alaba al que vive. ¿Alguien va conmigo o voy muy rápido? Sé que algunos de ustedes vinieron para que le dieran una palabrita de restauración, de bendición financiera, de que ya no va a sufrir más. Pare de sufrir. ¿Aló? Esa secta demoníaca, pare de sufrir. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está recibiendo algo? Quiere decir que Dios está levantando una generación que la regla era que había que circuncidarlos al 8º día. Pero a esta gente ahora que eran adolescentes, Dios le dice a Josué: prepara y afila los machetes, porque ahora van a ser circuncidados a una edad mayor. Ahora el dolor lo van a reconocer, porque a los 8 días tenían dolor, pero no reconocían el dolor, porque apenas tenían 8 días de nacimiento. Jesús fue circuncidado al 8º día, pero esta generación que iba a entrar era una generación adolescente, que ahora el dolor lo iban a identificar. Los iba a incapacitar, porque esa nueva circuncisión a esa dimensión quiere decir que los que ellos iban a producir era algo diferente que los que habían sido circuncidados al 8º día, porque los del 8º día fueron circuncidados pero no tenían el entendimiento. Estos ahora fueron circuncidados en su adolescencia, ahora tenían el entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios nunca te puede llevar más allá al nivel de misericordia que tú puedes tener a la gente que tú le ministras. Por eso Dios te saca del lugar donde te saca, y después
después te lleva a ministrar ahí y eres más efectivo que cualquiera. ¿Por qué? Porque el nivel de misericordia y de compasión es donde es el camino para que fluya las aguas de la sanidad y la restauración. La Biblia dice que Jesús no sanó y hizo milagros por ser Dios, sino por la compasión que tenía, que lo movía a poder fluir en los milagros. Quiere decir que Dios, aleluya, no sé si voy muy rápido. Yo creo veo como que voy muy rápido. Algunos de ustedes no me están siguiendo. Los milagros vienen del nivel de compasión, no vienen del nivel de tu unción. Hay gente que van a llegar solamente a un nivel de ministrar con la unción, pero nunca van a poder ministrar con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que tener compasión. En el nuevo pacto la palabra no es igual que en el antiguo. Por eso dice que Jesús, en Mateo 8, dice que Jesús echaba fuera demonios con la palabra. Mateo 8, 16. Con la palabra echamos fuera demonios. No es lo mismo echar demonios fuera con la unción que con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene compasión. El verbo es compasivo. En Popayán no ha habido la transición porque hay muchas iglesias que no ministran la palabra con compasión. La ministran con doctrina, la ministran con un montón de métodos, pero la palabra no tiene la compasión que necesita para poder transicionar a esa persona. No es que le predique solamente el evangelio, tiene que mostrarle compasión con el evangelio. ¿Cuál evangelio es el que tú estás ministrando? Hay solamente un evangelio, el de Cristo, y ese viene con compasión, no viene con dedos señaladores. Así es. ¿Hay alguien que está aquí conmigo? Ya voy a terminar porque ahorita nos entra el hambre. Algunos de ustedes tienen cara de hambre. Se levantaron con hambre y siguen hambrientos. Libertador, agarra este voltaje, diga conmigo: prototipo. ¿De dónde saca Dios a Jesús? ¿A dónde lo escondió cuando Herodes se levantó? Cuando se enteró de que un rey había nacido, volvió otra vez el diablo con la misma táctica de Faraón a través de Herodes. Es el mismo espíritu en un hombre diferente. El anticristo no es un hombre que están esperando que salga del Medio Oriente. El anticristo es un espíritu, es un sistema, que ese sistema se inició cuando Adán se rebeló en contra de las órdenes de Dios. Lo ves en el Faraón, en lo mismo que hizo el Faraón, ahora lo hace Herodes. Pero Dios siempre tiene un Egipto para esconderte. David tuvo un Egipto donde Dios lo escondió, echaba baba por la boca. Los filisteos pensaron que el tipo había perdido la unción y había perdido la dirección, y el problema era que Dios lo tenía escondido adentro de los que mismos lo habían querido destruir, porque los filisteos siempre lo quisieron destruir, y Dios le dijo: escóndete ahí y echa baba por la boca. Y no lo pudieron matar, porque cuando Dios te esconde, hasta los enemigos quedan, mi alma que vive a su nombre. ¿Está siguiéndolo? Tiene que venir la palabra, porque la palabra produce identidad. Y la crisis principal que todos hemos tenido es la pérdida de la identidad correcta. ¿Qué perdió Adán cuando cayó en pecado? Adán perdió su identidad. ¿Cuál era? Díganme, ¿cuál era la identidad que tenía Adán? La identidad de hijo. Siguió reconociendo a Dios como Dios, pero ya no lo reconocía como Padre. ¿Por qué Jesús tuvo que llevar el pecado de la humanidad en la cruz? En su vocabulario lo reconoces, porque siempre hablaba de Dios como su Padre. Lo que veo a mi Padre hacer, yo lo hago. La voluntad de el comer mío es hacer la voluntad de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. Le pidió en Getsemaní no hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Pero cuando fue a la cruz, no le dijo al Padre: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Le dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque había tomado la naturaleza de Adán, había tomado el pecado del mundo, había tomado la naturaleza adámica que había sido separada del Padre y murió en la cruz del Calvario para poder solucionar la separación que había del Padre y sus hijos, y a través de la cruz nos reconcilió con nuestro Padre. Ahora tenemos un Padre y nosotros somos sus hijos. ¡Alguien dele gloria a su nombre! Se baja, eso fue 440, eso no fue ni 380, eso fue, diga conmigo, 440.
Algunos todavía andan con el amperaje muy bajo, la corriente 120 y a cada rato le baja el amperaje y la luz tú ves que a cada rato le hace así y tienes que volverle a tirar otra escupida, tienes que volverle a tirar otro chorro de aceite, tienes que volverle a poner la mano y que caiga pata para arriba, ¿no? Para que pueda aguantar. Pero no, Dios quiere transicionarte de 120 a 220 y la 220 no te vas a quedar ahí, sino que vas a transicionar a 380 y la 380 no es la última, Dios te va a llevar a 440. ¡Alguien alaba el nombre de Jesús! Toca la mano y suelta un voltaje, mi alma alaba el que vive. Alguien diga conmigo, 440 para Popayán, 440 para el Cauca, 440 para Colombia. No todo el mundo va a entrar ahí, porque no todos van a ser libertadores. 4 días, 4000 años de Adán a Jesús. ¿Qué hace Dios? Lo esconde en Egipto. Le dice a José en un sueño, el ángel de Jehová, vete para Egipto hasta que Herodes. Cuando Dios va a lidiar con alguien, tú no tienes que pelear, lo que tienes es que esconderte. Porque escondido, los gusanos se comieron a Herodes. Tú escondido, los gusanos se comen a tus enemigos. No tienes tú ni que maldecirlo. No sé si alguien me está oyendo el voltaje. Cuando ya Herodes salió del panorama, salió Jesús. ¿Y qué vino Jesús a hacer? Un libertador del pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Un libertador del pueblo. Pero agarra este voltaje. El problema era que cuando vino Jesús eran nada más que 4000 años, 4 días. Faltan 2 días más para cumplir el 6º. Quiere decir que de Jesús al nuevo libertador, que es el remanente de la iglesia, han pasado 2 días más. Se ha cumplido el 6º día. Dios está levantando los próximos libertadores. Alguien alabe al nombre de Jesús. Y te tiene escondido donde el faraón ni Herodes te puede tocar, porque la simiente de Dios nadie la puede destruir. Quiere decir que yo estoy profetizando y viendo hoy aquí libertadores. Yo estoy mirando aquí prototipos de Jesús. Oiga lo que el Padre dice de ti. El Padre dice de ti que tú eres un prototipo de Jesús, hecho de la misma material, hecho con el mismo carácter, hecho con el mismo amor. Fíjate si es así, que el mismo Jesús dijo, vosotros sois mis hermanos. Quiere decir que si sois mis hermanos, tienen el mismo ADN que yo tengo, tienen el mismo Padre que yo tengo. No sé si alguien, y tienen la misma herencia que yo tengo. El voltaje. María solamente fue la incubadora. María fue la madre natural, porque María venía del linaje de la tribu de David. Pero María era solamente la madre, la incubadora, donde la simiente se desarrolló. El padre del feto que estaba allá adentro no era José, porque puedo decirlo, el semen que entró en el vientre de María fue el del Padre. ¿Aló? Por eso Jesús no podía ser mujer, tenía que ser varón, porque la herencia siempre viene por el varón, no por la mujer. Para los que andan ahora con doctrinas de demonios diciendo que Dios es hembra, que Dios es hembra, que Dios es mujer, y todos los diablos esos que están del feminismo, son demonios jezabélicos del feminismo. Quiere decir que espiritualmente tú tienes los mismos genes, la misma identidad, la misma descendencia de donde viene Jesús. Amén. Ahora, hágame una pregunta. Me quiero hacer una pregunta para ir terminando. Pregúnteme, ¿y por qué yo teniendo la descendencia, la misma paternidad, los mismos genes, por qué yo me comporto todavía tan diferente y me gustan algunas cosas que yo sé que a Jesús no le gustan? ¿Por qué yo me encuentro ahí, pastor? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Alguien me puede hacer esa pregunta? Dígame, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Yo sé que es malo, nadie tiene que decírmelo. El pastor no tiene que pararse en el púlpito, y todas las prédicas yo creo que siempre vienen para mí, porque lo que predica en el púlpito fue lo que yo me embarré toda esta semana, y ahora el pastor me lo vuelve a recordar el domingo. Yo no necesito que me lo vuelva a recordar si yo sé que eso es malo. ¿Por qué todo le predica para hablar de mí, de lo que dice la
conmigo un poquito más. Yo vine para que me edificara, para que me sanara de esta cochinada que todavía me encuentro. El problema es que tienes una crisis de identidad. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque la caída de Adán causó un trauma en tu cerebro espiritual. La caída de Adán causó un trauma en la humanidad. La naturaleza pecaminosa es producto de la caída de Adán. Y la naturaleza caída no se cambia señalándole todas las faltas y todo el pecado y la inmundicia que tiene, sino tienes que alimentarle a Cristo para que el trauma se le salga, y cuando se identifique con Cristo va a dejar de hacer lo que hace, no por fuerza, no porque le predicaron en contra del pecado, sino que la naturaleza de Cristo ya no va a querer el pecado cochino en el cual tú te encontrabas. ¿Alguien va conmigo o no? Estaba dentro del protocolo del servicio de esta mañana. Dígale al que está al lado suyo: cómete a Cristo hasta que vomites al diablo. Te comes a Cristo, se te va a salir el diablo de adentro. Por eso Jesús dijo: no compartas la mesa de Dios con demonios. ¿Qué quiso decir? Pregúntame, ¿qué quiso decir con eso? Bueno, escucha, hay que estudiar la intención del escritor, hay que estudiar el contexto para llegar al texto correcto y no inventar un pretexto. Entonces, ¿qué me quiere decir? Pregúntame, ¿qué me quiere decir? Que usted tiene que conocer al autor de la intención para entender su contexto, para llegar al texto correcto, llegar al contexto y no parar en un pretexto. Si conoces al autor, vas a entender lo que él quiso decir. Y el problema es que tenemos mucha gente que oyen prédicas, pero no conocen al autor de ese manual que le están ministrando, porque el mismo que está ministrando no está presentando bien al autor. Entonces, muchos casos como el mío, me hablaron de un Jesús que yo no conocía, como el caso de Job. De oída yo te había oído, pero ahora mis ojos te conocen. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con alguno de ustedes? Te está cambiando el espíritu que tenías de Job, que te han hablado de Jesús un montón de tiempo, pero todavía tú no lo has visto. Pero cuando tengas un encuentro con Él, más nunca vas a ser el Job de antes. Alabado sea su nombre. ¿Qué sucedió con Job? Fue liberado de los temores internos que tenía, porque vivía sacrificando por sus hijos, porque sus hijos estaban todavía como los hijos de Elí, como los hijos de Aarón. ¿Aló? Y sacrificaba todos los días por si acaso han pecado, en contra de Jehová. Pero la Biblia dice que el que vive en temor no ha sido perfeccionado en el amor, porque el que es perfeccionado en el amor es liberado de todo el temor, porque el temor tiene tormento. Hay mucha gente atormentada en la iglesia y no es más nada que por el temor. Por eso dice Job 3, 24 y 25, Job dice: lo que yo grandemente temía, eso fue lo que me vino. Entonces Dios quiere liberarte de todos esos temores que tenés por la confusión de identidad y por el trauma que tuviste de tu pasado. Deja el pasado y entra en lo nuevo y conviértete en un libertador. De Adán a Moisés 2 días, de Jesús a la iglesia 2 días, de Adán a Moisés 2, de Moisés a Jesús 2, de Jesús a la iglesia 2, 6 días, y en el 7º día el Señor reposó de toda su obra. Dios quiere entrarte en su reposo. Pongo un versículo para ir terminando en Isaías capítulo 30, versículo 15. No puede dejar de venir por la noche. Duerma la siesta, pero venga por la noche, que tenemos algo más que compartir por la noche. Ojo lo que dice este versículo. Bueno, porque el temor que me espantaba me ha venido y me aconteció lo que yo tenía. Bueno, eso es lo que dije anoche. Cuidado con lo que temes, porque eso trae azote. Porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel:
Obviamente, el Israel del nuevo pacto, el Israel no de ahora, del nuevo pacto, hay que enseñar eso un poco un día. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Quiere decir que si quieres tener descanso y reposo, escucha, el Santo de Israel, en descanso y en reposo tendréis salvación, en confianza y en fortaleza. En confianza, en quietud y en confianza tendré fortaleza. Porque hay mucha gente débil en la iglesia, porque no tiene quietud y confianza, está afanado. ¿Sabe por qué algunos nos vinieron hoy? Para ganarse cuánto se puede haber ganado hoy en el día. ¿Cuántos pesos colombianos? 100 mil pesos. 100 mil pesos. $30 no vino a esta reunión esta mañana. ¿Vos te imaginas? Por 50 mil, 100 mil pesos colombianos. ¿Sabe que Jesús fue a ciertos lugares que no pudo hacer mucho? Porque no lo honraron, no lo recibieron. Quiere decir que la vuelta del desierto se vuelve otra vez a dar otra vuelta en el desierto. Otra vuelta. Hay gente que está cansado, agotado y desmayado y corre peligro. Dios quiere traer un descanso a Popayán y al Cauca. Dios quiere traer un descanso, escucha, a esta nación, a este pueblo. Pero escucha lo que dice: en quietud y en confianza será fortalecido. En quietud y en confianza. Tú no puedes confiar en alguien que no conoce su integridad. ¿Por qué? Porque lo primero que el diablo te va a instar a meterte, pero tú estás seguro. Mira que todo lo que brilla no es oro. El diablo es un especialista, hermano. El diablo es un fiscal. El problema es que mucha gente no entiende el trabajo del diablo. Le suelto un par de gotitas de notes. El diablo no es enemigo de Dios, porque Dios no tiene ningún enemigo. El diablo es enemigo de tu alma. El diablo es un sirviente de Dios. Si tú no entiendes las tácticas del diablo, no te lo vas a poder quitar de encima. El diablo siempre te instiga a la duda y al raciocinio. ¿Por qué? Porque el diablo sabe la debilidad de tu alma. ¿Por qué tú crees que le entró a Eva primero? Porque Eva era la expresión del alma de Adán. Entonces el diablo siempre te va a entrar por tu alma para después tratar de llegar a tu espíritu. Por eso es que cuando la mujer no está alineada, el diablo la puede usar tremendamente. La Biblia dice por la boca del apóstol que Adán no fue engañado, fue Eva la que fue engañada. Y por eso le dice y le recuerda a la mujer: acuérdate que la cabeza tuya es el varón y la cabeza del varón es Jesús. Porque Adán no fue engañado, la mujer fue la que fue engañada. Quiere decir que tiene un potencial tanto para destruirte como para levantarte. ¿Por qué? Porque la mujer es la expresión del alma. Acuérdate que eran uno, Adán y Eva, pero todo empezó por Eva, por la parte femenina. El diablo es astuto para usar la parte femenina. Suelto este bombazo. Por eso es que la codependencia de todo sacerdote, de todo ministro, la codependencia de la femeninidad, Dios tiene que lidiar contigo en esa codependencia, porque si no te va a matar. ¿Le suelto otro bombazo? Seguro, la predicadora que lo dijo se sinceró. Agarra este voltaje. Los profetas con el espíritu de Elías identifican a Jezabel, pero no la pueden destruir. Y el problema es que cuando tú identificas a Jezabel, si eres verdad que eres el espíritu de Elías, Jezabel sabe que te puede mandar a correr. Y Elías salió corriendo cuando lo amenazó. Pero había alguien que no se llamaba Elías, que era diferente. Se llamaba Jehú. Y Jehú tenía una asignación especial. No sé si alguien me oye lo que voy a hablar ahora. ¿Alguien lo quiere recibir o lo dejamos para por la noche? Jehú entrenó eunucos. Y los eunucos son aquellos que le cortan, ya usted sabe qué,
Quiere decir que le cortan el aparato reproductivo que lo afecta a la feminidad, porque lo femenino es lo que activa el aparato reproductivo. Y los eunucos eran cortados de eso y fueron los que pudieron no identificarla, sino tirarla de las alturas para que se reventara y los perros se la comieran. ¡Aleluya! Quiere decir que tenemos que hacer un taller acá en el Cauca para poder permitir que la unción de Jehú entrene a unos eunucos, para que los eunucos no son los que identifican, los eunucos son los que la destruyen, porque Jesús ya la identificó a Jezabel. Pero cuando los profetas los sacan a la luz, hay un principio bíblico: cuando el ladrón se descubre, tiene que devolver 7 veces lo que robó. Ribababa, socobobo, revende. Quiere decir que hay un trabajo fuerte que hacer en el Cauca. Si Dios quiere, me permite ser parte de ello, pues yo voy a poner unos granitos ahí. Diga conmigo: Jesús tiene un yugo. Jesús tiene un yugo. Venga, suelta eso. Jesús tiene un yugo. Pero, lo digo, ¿seguro? No te puedes enyugar con Jesús hasta que no seas capado. Por eso es que Jesús no se casó. Porque Jesús no necesitaba la parte femenina para nada. Entonces tú no te puedes enyugar. Era un principio del Antiguo Testamento. La gente que sembraban y estaban en el campo y entendían lo que era un yugo, no podía poner un buey con testículos y un buey sin testículos. ¿Por qué? Porque cuando haces ese tipo de ayuntamiento, el que tiene los testículos parte el yugo porque se va para un lado, y el que no tiene los testículos se va para el otro lado. Entonces no puedes enyugar sin primero estar capado. Mateo 11:28, póngamelo ahí arriba para que vean lo que dice Jesús. A vos te van a capar. Dije, a vos te van a capar. Quiere decir que cuando te capan, te habilitan para poder servir al Señor, para poder mandarte en una misión sin mujer, y la perversión sexual no te va a golpear porque vas a poder estar 3 meses sin sexo. Pero cuando el sexo es parte de tu dieta y es parte de tu... de igual que el glotón que tiene que depender de eso todo el tiempo, y si no tiene sexo en una semana se transforma en un monstruo, y la mujer dice: ¿quién es el que yo tengo al lado mío? ¿Es mi marido o está poseído? No puede vivir sin sexo. Todo el tiempo me está pidiendo sexo. Todo el tiempo está arriba a mí como el gallo a la gallina. No me da espacio para poder descansar. ¿Qué es lo que tiene este hombre? Pastor, libérmelo, que me tiene ya como la gallina cuando el gallo se le monta, que lo que hace... a su nombre de la gloria. Hermano, eso no se puede hablar en medio de lo religioso, pero aquí es una iglesia reformada. ¿Aló? Dije, aquí es una iglesia reformada. Tenemos que liberar a los varones de esa adicción. Todo lo que te vuelve codependiente eventualmente te hace enemigo de Dios, porque Dios es muy celoso para cualquier codependencia que vos tengas. Dice el versículo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Próximo, ojo lo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 30. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pregúntale que está al lado tuyo para ir terminando: ¿cuál será el yugo y la carga que tú llevas? Que te tiene todo jorobado, arrugado antes de tiempo, mal genio. ¿Aló? En Costa Rica le dicen enchichado, chicha, mal genio. Siempre está enchichado. Tiene una cara de limón seco, de cara de caballo estirado. ¿Aló? Si es que tuvo gozo algún día, se le fue hace rato. Pregúntale cuál es el yugo y la carga que tú llevas. O hay gente que te dice: ay, qué difícil es ser cristiano. Si a mí me hubieran explicado. Ay, pastor, ay, cómo extraño. De vez en cuando estoy durmiendo y todavía me asesina el sueño. Uy, cuando veo la cerveza, pastor, uy, es que siento algo que me...
Ay, es un imán, pastor. Ay, yo no sabía que el camino era tan estrecho. Es que todavía me gusta el pecadito, pastor. Ay, qué rico. Sí, qué rico el pecadillo. Y le dicen a todo illo, carrillo, pecadillo, chunchillo, casilla, mentirilla. Baratillo. ¿Cuál es tu yugo y cuál es tu carga? Vamos a cortar bien. ¿Cuál es tu yugo y cuál es tu carga? ¿O es que eso es mentira? ¿Cómo es que dice? Porque me